Los museos son memoria viva y bajo esa premisa se celebra este año el Día Internacional de los Museos. Casi medio centenar de espacios museísticos aragoneses se suman a esta celebración. Es una oportunidad única para ver y contemplar los fondos que agrupan sus diferentes colecciones y, conscientes de esa importancia, el Gobierno de Aragón ha invertido más de 57 millones de euros en esta legislatura. Podemos en este momento decir que contamos con una importantísima red museística, tanto pública como privada. Y desde la Administración, desde la Dirección General de Patrimonio, hemos colaborado en su gestión, tanto con el proyecto Domus como ayudando en la gestión de estos museos, y en algo muy importante, que ha sido en ponerlos en valor y en la restauración de sus piezas. Con ese objetivo, el Museo de Zaragoza estrena 200 piezas, algunas con aspecto renovado como estos escudos y otras de carácter inédito como este león funerario de su sección de arqueología, un compendio que le sirven para ampliar y enriquecer su exposición permanente. 200 piezas desde la indumentaria etnológica hasta Francisco Marín Bagüés, pasando por la antigüedad, el barroco, el románico y el siglo XIX, y sumándonos así pues a la fiesta de los museos, que pedía que siguiéramos contribuyendo a mejorar la memoria de nuestra sociedad. Nuestra sociedad tiene su memoria colectiva e histórica depositada en los museos. En paralelo, se han organizado jornadas de puertas abiertas, conciertos, talleres, conferencias o visitas guiadas para la ocasión.